iniciar una nueva serie. Acabamos de terminar el libro de Josué, al cual le dedicamos 19 conferencias. Vamos en esta noche a iniciar una nueva serie acerca del rapto de la iglesia. Es un tema que vamos a profundizar, es un tema que vamos a revisar concienzudamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y yo les aseguro que nos vamos a dar unos banquetes espirituales en cuanto a profecías bíblicas, porque así como la doctrina del Espíritu Santo es tan confusa y la gente cree que nada más recibir al Espíritu Santo es algo y buscar manifestaciones, y no entienden que antes de que podamos ser usados por el Espíritu Santo necesitamos una consagración y entronar a Cristo en el corazón. De la misma manera, las profecías bíblicas han sido muy mal interpretadas. Y desgraciadamente se han levantado muchas escuelas por la ignorancia del estudio de la palabra de Dios y muchas veces también por los prejuicios mismos religiosos que los mismos cristianos tenemos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, encontramos una promesa que está próxima a cumplirse en medio de la Iglesia universal de Jesucristo. Y escribe el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creo que estamos viviendo una época bastante conflictiva en todos los aspectos, en el económico, en el religioso, en el social, en el aspecto de la psicología, en el aspecto de la criminalidad, en las drogas, y necesitamos aliento. Hoy más que nunca los cristianos necesitamos alentarnos. Y este pasaje nos está diciendo que algún día Cristo en persona descenderá, bajará del cielo. Y dice que cuando Él baje del cielo, porque ahorita está sentado, los muertos, si tú mueres hoy en la noche o mañana, o los que murieron desde Adán hasta nuestros días, van a resucitar. Los muertos se han ido el alma y el espíritu al cielo y sus cuerpos están dormidos. Cuando la Biblia menciona que durmieron, se refiere al cuerpo, porque el alma y el espíritu continúan conscientes. Cuando tú te mueres, inmediatamente te vas a la presencia del Señor y estás consciente. Es el cuerpo el que está durmiendo. Bueno, los muertos van a resucitar y se van en el cielo a juntar con su alma y con su espíritu. Y después de que venga la resurrección de los muertos, dice el pasaje que acabamos de leer, versículo 17, luego nosotros, o sea, en segundo lugar. Una vez que tenga efecto la resurrección, los que estemos vivos y nos sea sorprendido este día y venga a nosotros este día y estamos todavía vivos, no vamos a morir. Hay una promesa en este pasaje que miles de cristianos, tal vez millones en el mundo entero, nunca vamos a gustar ni a saber qué es morir. Porque en una milésima de fracción de segundo, tal vez vas a encontrarte caminando en la calle o acostado, pilotos de muchos aviones, los aviones se van a estrellar, pilotos de vehículos, choferes de camiones, los noticieros de televisión se van a congestionar, en el radio, los medios de comunicación, va a haber una interferencia tremenda a nivel internacional, porque millones de personas de repente desaparecieron. Y aquí dice la Biblia que vamos a ser arrebatados. La palabra arrebatado
que es el tema de toda esta serie que vamos a iniciar, es la palabra griega harpazo, con Z, harpazo, y significa ser quitado súbitamente, ser arrebatado o ser quitado de en medio. Cristo vendrá y hará esto como un harpazo, y se llevará a sus elegidos, a sus escogidos, y nos llevará a su presencia. Y dice la Biblia que le recibiremos en el aire. Y desde ese momento en adelante, así estaremos siempre con el Señor. Si en efecto la segunda venida de Jesucristo es la grande esperanza de todo cristiano, entonces este acontecimiento debe ser y estar claramente enseñado en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. La gran esperanza de la Iglesia universal no debe ser un tema cubierto o velado. Es increíble que haya personas o maestros o cristianos que digan, no te metas con el libro de Apocalipsis. No lean ese libro, cuando los primeros versículos del libro de Apocalipsis dice, bienaventurado, dichosa y feliz la persona que lee las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes el ataque y la oposición que existe. No, yo no me meto en profecías porque nadie se pone de acuerdo. No debemos de pensar, ¿y cuándo va a ser el rapto? Si va a ser antes o después o al final de la tribulación, porque son cosas, yo prefiero irme de todas maneras. Esta confusión no es una cuestión para que tengamos un debate acalorado que dé lugar a divisiones en las congregaciones o en las denominaciones, de ninguna manera. Pablo explica a Tito, en Tito 2, versículo 13, que los que somos salvos debemos estar aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo. Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Difícilmente podríamos esperar si la Biblia no nos dijera específicamente qué es lo que debemos de esperar, o si las instrucciones de la venida de Cristo no fueron claras y están todas confusas. Y la verdad es que la Biblia es muy clara respecto a este tema, y no solo respecto al regreso de Cristo y al juicio que tendrá lugar en este mundo cuando Él venga, sino también de todas las cosas que sucederán en el tiempo de su regreso. ¿Por qué? Vamos a contestar una pregunta a continuación. ¿Existe la confusión acerca de la segunda venida de Cristo cuando en 1 Corintios 14:33 la Biblia nos dice que Dios no es Dios de confusión? ¿Por qué hay tanta confusión? Y la respuesta es muy sencilla. La confusión proviene de nuestro entendimiento incompleto y erróneo de conocer la Biblia. Nuestra facultad que tenemos de estudiar la Biblia diligentemente ha permitido que muchas escuelas surjan erróneamente de interpretar la Biblia. Y para esto vamos, antes de estudiar el rapto y las profecías, a repasar un poquito la responsabilidad que tenemos los estudiantes de la Biblia para que nosotros podamos entender la Biblia en el sentido más natural, normal y espiritual acostumbrado. Pero siempre siendo diligentes en examinar todos los demás pasajes de cualquier tema que tengamos antes de llegar a una conclusión. Porque toda escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y toda la Biblia es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que seamos hombres y mujeres maduros espiritualmente y podamos trazar la palabra de Dios y poder enfrentarnos con mormones, con ateos, con agnósticos, con testigos de Jehová, con comunistas, con hedonistas y con cualquier filosofía, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús.
Las armas que Dios nos ha dejado en la Biblia, muy pocos cristianos y pocas iglesias las han podido comprender y asimilar. Es importantísimo este aspecto. Nunca podemos decir que hemos hallado la verdad hasta que descubramos el único factor común denominador que hace que encajen todos los pasajes de la Biblia. No tomes un texto fuera de contexto porque es un pretexto. No puedes tú interpretar la Biblia teniendo un versículo o un pasaje sin tener en cuenta los demás pasajes de la Biblia. Es un principio de hermenéutica. Hasta que no encontremos el factor común denominador de todos los demás pasajes, no podemos trazar bien la palabra de verdad. El Salmo 119, 60 dice: la suma de tu palabra es verdad. Dicho de otra forma, no se puede encontrar la verdad hasta que se hayan investigado todos los demás pasajes que tratan con un cierto tema. La Biblia recurre, y vamos a pues a continuación a hacer un repaso de hermenéutica, a lo que se llama figuras retóricas. Y una figura retórica es un pensamiento o es una expresión de un método ordinario y simple de hablar, forma de lenguaje que varía del uso común. Entonces la Biblia emplea principalmente tres figuras retóricas que son importantes conocerlas para que podamos entender e interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. En primer lugar tenemos las que son más fáciles, que se llaman los símiles. Y estos símiles es donde la comparación es directa y las palabras como semejante, el Hijo del Hombre era semejante o era como un dragón escarlata, esa palabra semejante y como está haciendo una comparación. Por ejemplo, Apocalipsis 1:4. Aquí se describe a Cristo con Apocalipsis 1:14, se escribe a Cristo con un pelo como de blanca lana, como de blanca lana, sus ojos como de llama de fuego. Esto es un símil. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el pelo de Cristo es de lana, ni que tampoco sus ojos son como fuego, sino que es como la lana y es como el fuego. Pero los ojos de Cristo no son fuego, ni su pelo es lana. Esta es una figura retórica que entra en la clasificación de un símil. Se está comparando algo, pero no es lo que se quiere describir. En segundo lugar tenemos las metáforas. Las metáforas, a diferencia de los símiles, que nos dan una comparación directa, las metáforas nos dan una comparación implícita. Por ejemplo, vayamos a Apocalipsis 12:4. Y en Apocalipsis 12:4 encontramos una figura, una ilustración, que dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí encontramos que hay un dragón que se para delante de una mujer dispuesta a devorarla. Aquí no se está refiriendo a un dragón de verdad. ¿Por qué? Porque si examinamos unos versículos más adelante, versículo 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El mismo contexto del pasaje nos interpreta que ese dragón del versículo 4 es una figura retórica. Y nos está diciendo que no es un dragón de verdad, es una figura retórica que está ilustrando ¿a quién? A Satanás. Entonces el dragón es una figura que ilustra la personalidad de Satanás. Y con esto tenemos la explicación del versículo 4, el dragón igual a Satanás. A Cristo, por ejemplo, se le describe como un león. Y Cristo no es un león, es como un león, es una figura retórica. Se le describe como el pan que desciende del cielo. Cristo no es un bolillo que se cayó del cielo, es como el pan que desciende del cielo. Así como el maná vino en el desierto y alimentó sobrenaturalmente, físicamente a los judíos, Cristo baja al mundo para alimentar lo más importante en nuestra vida, la parte espiritual.
Se le describe como un pastor, como un rey, como un cordero, y todas estas metáforas describen mejor los papeles y el carácter de las personas a quienes se les atribuye la metáfora. Al anticristo se le describe como un cuerno pequeño, se le describe como la bestia, como un animal, se le describe como el inicuo. Son figuras metafóricas. Y en tercer lugar, los modismos. Este es el último ejemplo de las figuras retóricas. Los modismos son expresiones del lenguaje que usamos todos los días en nuestras conversaciones. Por ejemplo, en México decimos, ya me colmaste el plato. ¿Y qué estoy dando a entender? Esto es un modismo. Estoy dando a entender que ya me cansaste la paciencia. Si yo traduzco esto al inglés, ¿verdad? I am fed up with your dishes. No tiene ninguna explicación en inglés porque es un modismo en español. Entonces no se puede traducir, ya me colmaste el plato, y traducirlo literalmente en inglés porque los americanos no entenderían lo que estamos diciendo. Es algo que nos pertenece a nuestro lenguaje común. ¿Se dan cuenta? Entonces hay expresiones idiomáticas en cada lenguaje que no tienen ningún sentido para otros idiomas o para otras culturas. Por ejemplo, 2 Corintios 12:7. Se menciona que a Pablo se le dio un aguijón en la carne. Pablo no tenía clavada una espina, ni tampoco un aguijón, sino que describe el daño físico que un demonio le estaba causando continuamente. Pero esta figura o este modismo es aceptado por todas las culturas del planeta y es una de las grandezas de la Biblia, que como el Espíritu Santo es el autor de la Biblia tenía que ser entendida por mexicanos, por americanos, por italianos, por ingleses, y es un milagro los modismos que la Biblia usa para que en todas las culturas la podamos entender. Otro ejemplo es en Hechos 26:14. Cristo aquí usa un modismo o una expresión para cuestionar la conducta de Pablo y le dice, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Bueno, esta frase no la encontramos regularmente en México, pero allá en el Medio Oriente, las personas que se le ponen al brinco a una persona mucho más fuerte es como estar dando de coces, o un caballo que se le paran abejas atrás de un caballo y el caballo quiere hacer esto, tirarle patadas a los aguijones de las avispas, nunca podrá hacerles nada. Entonces es pelear en vano. Cristo le dice a Pablo, es inútil que pelees contra mí, usando un modismo o una figura o una expresión en el Medio Oriente. Y finalmente tenemos el más grande peligro de todos, que es cuando basamos una interpretación sobre la aplicación superficial de un texto sacado de su contexto. Por ejemplo, Lucas 12:19. Ahí dice ese versículo, alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Por lo tanto, descansa, bebe y diviértete. Si nosotros sacamos Lucas 12:19 de los versículos anteriores y los que vienen después, podemos basar que la Biblia enseña la filosofía del hedonismo, que es vivir para el placer. No, ahí dice la Biblia, alma mía, diviértete, y la Biblia lo dice. ¿O no lo dice? Claro que lo dice, pero fíjate lo que dice a continuación. Cristo dice, necio, esta noche han venido a reclamar tu alma. Entonces Cristo nos da el contexto correcto, ¿verdad? Y no justifica una vida egoísta para el placer por un versículo sacado fuera de su contexto. Muy bien. Habiendo repasado esto brevemente, vamos a entrar ahora al aspecto en el que la mayor parte de los cristianos estamos de acuerdo. Vamos a ver primero en qué estamos de acuerdo con los bautistas, con presbiterianos, con metodistas, con todos nuestros hermanos, ya todos los amamos. Y vuelvo a repetir, esto no es el tema para una cuestión acalorada, ni ver quién está mejor, ni mucho menos, pero vamos a llegar a algunos acuerdos en lo que casi todos, el 95% de los cristianos, estamos de acuerdo. La postura literal, la más popular que existe tocante al regreso de Cristo, que se enseña en casi todas las iglesias cristianas evangélicas, conservadoras, institutos bíblicos y seminarios, se llama premilenarismo. Premilenarismo.
antes, milenio 1000, antes del milenio. Esta doctrina, en la que todos estamos de acuerdo, la mayoría, enseña que después de los sucesos que se asocian con el regreso de Cristo, Cristo establecerá y reinará sobre un reino físico literal, no espiritual. No hay que espiritualizar la Biblia cuando la Biblia no nos lo permite hacerlo. El reino de Cristo va a ser físico y literal aquí en este planeta que estamos pisando en la tierra por 1000 años. El premilenarismo sostiene que Cristo vendrá antes de su reinado de los 1000 años. En eso, repito, la mayoría estamos de acuerdo. Porque Apocalipsis 20, solamente de este pasaje, se mencionan más de 6 veces el reino de Cristo de 1000 años. Otra cosa en la que estamos de acuerdo, en la mayor parte de las iglesias, es que también habrá un periodo antes del reino de Cristo de 1000 años. Estamos todos de acuerdo. Va a haber un periodo de tribulación de 7 años. Ahí estamos todos de acuerdo. Vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 24 y veamos las palabras de Cristo a sus discípulos. Versículo 21, y dice Cristo: porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí la palabra griega es megatilipsis, o sea, una tribulación mayor, gigante, la más grande que el mundo ha conocido, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Daniel 11:36 hasta Daniel 12:13 se describe este periodo también de la tribulación. El periodo de esta tribulación, estamos todos de acuerdo, comenzará cuando un hombre llamado el Anticristo firme o ratifique, como dice Daniel 9:26 y 27, un convenio por 7 años con la nación judía. Así va a iniciarse los 7 años que se llaman en la Biblia la semana septuagésima de Daniel, que se llama la tribulación, la gran tribulación, el día de la ira y el día de la ira de Dios, donde a la mitad de la semana, Daniel 9:27, el Anticristo va a violar este pacto. Según de Tesalonicenses 2, del 2 al 6, y entonces el Anticristo va a desacrar el templo y va a levantarse y a obligar que el mundo entero, en el aspecto comercial, religioso, político y militar, quede subyugado y controlado por él. El Anticristo va a ser un genio economista, va a ser un genio político, va a ser un genio militar. Vean ustedes los problemas que ahorita hay económicos en el mundo, los bloques que se están formando económicos en el mundo, la incertidumbre, la confusión que existe en las bolsas, en las casas de cambio, en Wall Street, en todas partes. ¿Por qué? Porque no existen genios ni hombres superdotados que digan: eureka, esta es la solución, y el mundo le haga caso y el mundo le comience a seguir. El mundo tiene que llegar a una plataforma, a un lugar donde el Anticristo tome el control de las riendas, porque los dictadores siempre surgen después de momentos de opresión, confusión o persecución. Siempre salen cuando el mundo necesita un salvador. Cuando el barco se está hundiendo y alguien dice: yo saco el barco, todo el mundo adora a ese salvador. Así es la forma oportuna u oportunista en la que los salvadores o falsos mesías han surgido en el mundo. El Anticristo a los 3 años y medio de la tribulación, ¿estamos todos de acuerdo también en esto? Va a comenzar a perseguir a los santos. Vuelvo a repetir, va a comenzar a perseguir a la iglesia y va a demandar que todo el mundo lleve un número que se llama el 666, Apocalipsis capítulo 13. Y toda aquella persona que no esté marcada o sellada, tal vez yo pienso que va a ser un microchip,
Ya ahorita, no sé cuántos leyeron el periódico, pero a los carros ya le están poniendo chips para que cuando se los roben, hay una central que compró la policía y en México ya puedan controlar todos los carros que se adhieran a este circuito. Si roban tu carro, hay un chip que te puede localizar a través de un helicóptero o de patrullas especiales a dónde está tu coche. Hay perros que les meten chips, se pierden, los localizan a través de los microchips. Y así ahorita está haciendo ya los perros y los carros. El próximo paso seremos los seres humanos, donde estaremos todos controlados y nadie podrá esconderse de nadie porque el gobierno te localizará aunque te metas al hoyo del mismo Popocatépetl. El anticristo va a perseguir hasta la muerte a los que se rehúsen recibir la marca y a esta persecución terrible de los escogidos. Vamos a mantener en mente el anticristo va a perseguir a los escogidos. En Mateo 24:21 se le llama la gran tribulación. La persecución del anticristo se le llama la gran tribulación. Y también dice en Daniel 12:1 que entonces habrá gran tribulación y gran temor sobre la tierra. Se le llama la gran tribulación porque nunca el mundo ha conocido una persecución tan sangrienta, tan espantosa y tan encarnizada que Nerón parecerá el niño del coro comparado con el anticristo. Hitler parecerá el pato Donald comparado con el anticristo. Nadie se imagina lo cruel, despiadado, sádico y perverso, malévolo y satánico que será la persona del anticristo. Y en tercer lugar también estamos de acuerdo en la batalla del Armagedón. Este grande momento decisivo de la historia final, cuando Cristo y sus ángeles se enfrentarán al anticristo y sus ejércitos terrenales, el cual será el clímax de la ira de Dios. Esto lo encontramos en Joel capítulo 3, Apocalipsis 19 y Zacarías capítulo 12, 13 y 14. Esto sucederá en un solo día, la batalla del Armagedón, antes de que se inicie el reino de 1000 años de Jesucristo. Ahora sí, habiendo visto las cosas que estamos de acuerdo, la pregunta primordial que todos los estudiantes de la Biblia tienen que afrontar es la siguiente. ¿Tendrá que hacer frente la Iglesia a este intenso período de persecución del anticristo o será quitada antes de la tribulación? Esta es la pregunta que ha hecho que yo traiga a ustedes esta serie, porque es la pregunta que vamos a contestar en toda esta serie de estudios. ¿La Iglesia atravesará la gran tribulación o la Iglesia será quitada antes de la gran tribulación? Y en este precisamente es el tema que se discute tan acaloradamente en la mayoría de las iglesias y los seminarios bíblicos. Muy bien. Vamos a comenzar a entender qué es la tribulación o los 7 años de la tribulación. Vamos desde la A. Estos 7 años de la tribulación, ha habido un error muy grande en llamarle a los 7 años, escuchen bien, maestros, estudiantes y todos los que estamos escudriñando las Escrituras. El error ha consistido en llamarle a estos 7 años los 7 años de la ira de Dios. Ahí está el error. Entonces, estos 7 años se dividen en los primeros 3 años y medio de la tribulación, nada más. Después, la gran tribulación, que el tiempo no lo dice la Biblia, porque en Mateo 24 Cristo enseña que la gran tribulación que comienza a los 3 años y medio, cuando el anticristo viole el pacto, van a ser acortados esos días por causa de los escogidos. Porque si no hubieran sido acortados, nadie sería salvo. A ver, entonces primero la tribulación, 3 años y medio. La gran tribulación comienza cuando el anticristo viola el pacto. Y después de que el anticristo persigue a los santos, que se le llama la ira de Satanás,
que su instrumento es el anticristo, viene el arrebatamiento y entonces viene la ira de Dios sobre el mundo. Y Dios nos promete ser salvos de la ira, pero nunca de la tribulación. A mí me habían enseñado que antes de los 7 años ya nos íbamos, que no íbamos a pasar ni la tribulación. Porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para ser salvos. Pero la ira no comienza al principio de los 7 años. Ahí está el error. La ira no comienza a la mitad, la ira comienza después de la tribulación. Y ese va a ser el objeto de todo nuestro estudio. Y vamos primero a definir lo que es la postura escatológica pretribulacional. ¿Quiénes son los pretribulacionistas? Bueno, aquí se enseña que la iglesia será arrebatada antes ¿de cuándo? De los 7 años. O sea que la iglesia no va a pasar ni la tribulación, ni la gran tribulación, ni la ira del anticristo, ni la ira de Dios. Antes de que comience, antes de que el anticristo firme el pacto, la iglesia se sale del mundo. La iglesia no experimentará la persecución del anticristo. Los que mantienen o enseñan esta posición, enseñan también que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Esto teológicamente se llama la inminencia del rapto. O sea, no hay ninguna señal, en cualquier momento nos podemos ir. Esta es la posición pretribulacional. Después tenemos los mid-tribulacionistas. Esta posición la mantiene un pequeño, muy pequeño número de teólogos en el mundo y enseñan que no se puede saber cuándo es el rapto. Que aunque la iglesia experimentará algunos problemas al principio de la tribulación, tampoco la iglesia atravesará la persecución del anticristo. Y después tenemos la posición post-tribulacional, que enseñan que el rapto va a tener lugar hasta el final del periodo de los 7 años de la tribulacional. Vamos a estudiar brevemente la postura pretribulacional, que sostiene que la iglesia no va a recibir la persecución del anticristo, porque la Biblia lo enseña. Vamos a ver los pasajes que usan para basar que la iglesia no va a atravesar la tribulación. Romanos 5, versículo 9, es el primero que se esgrime defendiendo esta posición escatológica. Y dice Romanos 5, 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Noten ustedes que no dice de la tribulación. Vuelvo a repetir. Si mantenemos en mente la separación de que una cosa es la tribulación, otra cosa es la gran tribulación, otra cosa es la ira de Satanás, Apocalipsis 12, y otra cosa es el día del Señor o el día de la ira, vamos a poder entender entonces en dónde encaja la iglesia. Porque si le llamamos a los 7 años la tribulación, no es que aquí dice que seremos salvos de la ira, pero la ira, otra vez, insisto, no dura 7 años. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, es otro versículo que se esgrime para defender esta posición. Y dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos dicen, ya ve, aquí dice que no vamos a atravesar la ira. Estoy de acuerdo, hermanito, pero por favor no le llame usted a los 7 años la ira. Ahí está todo el problema. Y finalmente Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí le llaman ellos que esta hora de la prueba son 7 años. Entonces, como vamos a ser librados de la hora de la prueba y son 7 años la hora de la prueba, tenemos que ser arrebatados antes de los 7 años. Pero esta hora de la prueba no son 7 años, son 1 o 2 años después de la gran persecución del anticristo. Esta postura pierde credibilidad.
al enseñar que todo el periodo de la tribulación de 7 años involucra la ira de Dios. Recuerden ustedes eso. Ahí está el punto débil teológico de los pretribulacionistas. Han enseñado que los 7 años son la ira de Dios, y la Biblia no enseña eso. Ellos mezclan la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios como algo unido. Y la Biblia separa, insisto, la Biblia separa y dice que una cosa es el principio de los dolores, otra cosa es la gran tribulación, megatilipsis, a la mitad de la semana, y después otra cosa es la ira de Dios, que comienza con las trompetas del Apocalipsis. Son 3 eventos diferentes dentro de los 7 años. Pero nunca se nos promete, jamás en ninguna parte de la Biblia, que vamos a ser libres de la persecución del anticristo. El pretribulacionista convierte el período entero de la tribulación en la ira de Dios. Hay 2 grandes hombres de Dios, como un ejemplo que quiero dar en esta noche. 2 grandes hombres de Dios. Uno de ellos, yo estudié su teología, porque es uno de los más respetados y lo sigo admirando, y fue de los principales maestros del Seminario Teológico de Dallas, Texas, el doctor y escatólogo John Balbour, antiguo presidente de este seminario, eminentísimo en el mundo entero, y lo sigue siendo. Miren lo que dice el doctor John Balbour, una de las autoridades más grandes que hay en escatología. Él escribió en su libro La cuestión del rapto, en 1957, en la página 148. Él dijo: ni el postribulacionismo ni el pretribulacionismo son enseñanzas explícitas de las Escrituras. La Biblia no se refiere textualmente ni a una ni a otra. Él mismo no estaba convencido de que nos íbamos antes de los 7 años. Otro grande y eminente teólogo, el doctor Richard Mayhew, actual decano del Seminario del Maestro en California, en su libro The Prophet's Watchword, o El Día de Dios, escrito en 1981 en la página 181 y 82, dice: las Escrituras no enseñan directamente ni un arrebatamiento pretribulacionista ni uno postribulacional, porque existen muchos problemas que resolver en cuanto a este punto de vista. Entonces aquí tenemos a 2 de los más grandes y renombrados escatólogos, maestros y teólogos de las Sagradas Escrituras, hablándonos con el corazón honestamente. Sin embargo, encontramos nosotros, la verdad siguiente en las Escrituras: la persecución por el anticristo durante la gran tribulación será la ira de Satanás. Vuelvo a repetir, la persecución que el anticristo inicie contra los santos, contra los cristianos que estén vivos, es lo que se llama en Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran, ¿qué cosa? Ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta ira de Satanás se inicia con su instrumento y su obra maestra, el anticristo. El anticristo es el instrumento mediante el cual Satanás lanzará y perseguirá a los santos hasta desatar todo su coraje, toda su amargura y todo su rencor, sabiendo que en pocos meses será lanzado para siempre al lago de fuego. La ira de Satanás no es la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6. La ira de Dios es muy diferente a la ira de Satanás. Y dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran, ¿qué cosa? Día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira de Dios comienza, ¿cuándo? En el sexto sello. Antes fue el primer sello, el anticristo; el segundo sello, las guerras; el caballo negro; después la peste, la muerte, la persecución del anticristo. En el capítulo 6, versículo 10, vi las almas de los que fueron perseguidos por la gran tribulación. Y después, en el sexto sello, encontramos, al final de los 7 años, la ira de Dios. La ira de Dios contra el anticristo y contra los que persiguieron a su iglesia. Entonces viene los 3 años de la tribulación, la gran tribulación a la mitad de la semana, y entre la gran tribulación y el día de la ira de Dios viene la ira de Satanás, la persecución contra los santos. Viene el rapto entre el sexto y el séptimo sello, y en el mismo día en que seamos sacados, el mismo día la iglesia sale, Dios vuelca su ira sobre la tierra. Y entonces la ira de Dios no es contra la iglesia, la ira de Dios es contra un mundo rebelde y pecador que se dejó marcar con el símbolo del 666. No confundamos la ira de Satanás con la ira de Dios. Cuando en el sol haya una señal y en la luna y en las estrellas aparezca en los cielos la señal, entonces la ira de Satanás terminará. Y los que sean fieles van a ser arrebatados, y entonces la ira de Dios se desatará, caerá contra los impíos que permanezcan hasta la batalla del Armagedón. Así pues, el rapto de los santos tiene que ocurrir en algún momento entre la segunda mitad de los 7 años de la 70ª semana de Daniel, y en que el anticristo persigue, y la segunda mitad de la tribulación, cuando al anticristo persigue a la iglesia. No puede ser el rapto antes de los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Imposible bíblica y teológicamente. Muchos de los padres de la iglesia que fueron enseñados directamente por los apóstoles sostenían lo mismo que estamos enseñando. Las únicas excepciones fueron Orígenes y Clemente de Alejandría, cuyo método de interpretación bíblica fue el alegórico y el místico. Ellos no creían en la ira y las cosas de Dios. Ahora, finalmente, va a ser muy importante entender qué es la ira de Satanás, qué es la ira de Dios, qué es la tribulación, la gran tribulación, qué es la tribulación, y vamos a ver que cada uno juega un papel importante y preciso dentro del contexto bíblico, cuando los hijos de Dios seamos arrebatados y los impíos que queden en la tierra sean destruidos. Vamos a ver rápidamente en esta noche la ira de Dios. La enseñanza bíblica relacionada con los últimos tiempos tiene que ver casi todo el libro de Apocalipsis con la ira de Dios contra el mundo pecador. Casi todo el libro de Apocalipsis, repito, está dedicado, las trompetas y las copas, las 2/3 partes de la ira de Dios, está dedicado al día del Señor, al tiempo en el que Dios va a juzgar a este mundo. Cuando el ángel pregunta en el cielo, ¿quién es digno de abrir los sellos del libro? Nadie en el universo pudo contestar esta pregunta. Fíjense la pregunta, ¿quién es digno? Alguien hubiera dicho, Teresita de Jesús, la Virgen de la Macarena,
Santo Tomás de Atoche, San Fidencio, el Papa fulano de tal, el ángel Gabriel, el ángel Miguel. No hubo nadie que contestara en el universo, en toda la creación, quién era digno. Y más adelante, la respuesta en el versículo 5 es el león de la tribu de Judá, a quien Juan describe como un cordero inmolado. Juan vio cuando recibió Apocalipsis, vio porque fue trasladado en el Espíritu al cielo. Allá arriba en el cielo Juan vio a Cristo, y cuando Juan lo vio, escribe que Cristo en el cielo aún lleva las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Sigue representando Cristo en el cielo el cordero inmolado. La única cosa que los hombres hemos hecho en la tierra que permanece en el cielo son las huellas de los clavos de nuestro bendito Salvador. Cristo vino por primera vez al mundo como un cordero, pero va a regresar a pagar el precio del pecado. Y cuando Cristo regrese, será como un león para juzgar a la humanidad. Vino como un cordero, manso y humilde, y fue entregado ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue hallado sin pecado, no se defendió, dejó que lo amarraran, que lo crucificaran, que se burlaran de él, pero cuando regrese será el contraste exacto de su primera venida. En aquellos días solo Cristo será digno de romper los sellos del libro del juicio de Dios, porque Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los vivos y a los muertos, dando fe por medio de aquel que levantó de entre los muertos. Hechos 17:31. En los últimos días la ira de Dios será derramada durante un periodo específico que se conoce como el día del Señor, el día de la ira. La palabra hebrea para día es yom, con Y, como los helados yom yom. Y se puede referir a un día literal de 24 horas, pero también se puede referir a un periodo de 2 años, o de 3 años, o de un periodo indeterminado. Por ejemplo, nosotros encontramos en Isaías 4:2 que se usa el día para un periodo indeterminado, y en Oseas 1:11. Lo pueden checar ustedes en su casa posteriormente. Entonces el día del Señor será un periodo de tiempo desconocido. Tal vez va a durar 1 año, o año y medio, o 2 años, porque repito, la gran tribulación va a ser acortada. Sabemos que va a durar 3 años y medio la primera mitad de los 7 años de tribulación. La presión del anticristo durará tal vez 1 año, 6 meses, 8 meses, y viene inmediatamente la ira de Dios. Y la ira de Dios durará hasta la batalla del Armagedón. Vamos a ver las cosas que la Biblia dice del día de Dios. En Isaías 2:17, por ejemplo, dice que en aquel día solo Jehová será exaltado, no así en la ira de Satanás. Entonces, el día de la ira de Dios es el día o el tiempo en el que Dios va a ser exaltado, y esto es importante recordar. Sofonías 1:18. Por el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis 6:16 y 17 que ya leímos, Juan le llama al día del Señor la ira de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 y versículo 10 nos habla que los elementos ardiendo serán destruidos. Será el día de la destrucción total. Así resumimos que el día del Señor, el tiempo de la ira de Dios, será un juicio donde Dios derrame su ira no sobre su iglesia, no sobre sus fieles. La ira de Dios es contra aquellos que se rebelaron y menospreciaron y pisotearon y rechazaron a su Hijo Jesucristo otra vez en esta vida. Ahora finalmente en Mateo capítulo 13 encontramos que Jesucristo le llama al día del Señor, al día de la ira, le llama Cristo el fin del mundo,
o le llama simplemente el fin. Mateo 13, versículo 39. Está explicando la parábola a sus discípulos y les dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, o de la era, o del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema con el fuego, así será, ¿qué cosa? El fin del mundo o el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. En esta noche que hemos entrado a dar una introducción para tener algo mental en nuestras mentes y poder asimilar este estudio, yo le pido a Dios que todos los que asistan y tomen este seminario de profecías sobre el rapto de la iglesia no vengan solamente con el afán de tener más conocimientos bíblicos o para poder discutir y ganar conversaciones. El propósito de estudiar las profecías bíblicas es con el fin de ser cada día más santos. Todo aquel, 1 Juan capítulo 3, que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que Él viene pronto, se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Inclinemos nuestra cabeza. Te damos gracias, Señor, porque tú no perdonaste a los ángeles que pecaron. Los arrojaste al infierno, a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio venidero. No perdonaste al mundo de Noé. Salvaste a 8 personas nada más. A Noé su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Enviaste fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las reduciste a ceniza y las pusiste como ejemplo a los que viven y usan el sexo de una forma depravada. Libraste a Lot. Así, Señor, tú nos librarás de tu ira, que reservarás a los injustos, que serán castigados en el día del juicio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas sus obras que aquí hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos
según sus promesas. In the heart of winter's night, the world is still in calm. Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play. A melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. 6 strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. Hands upon the old guitar, fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y entiendan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así pues, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los perversos, caigáis de vuestra fe y de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.